Manera de saludar como tal, así decir hola, no existe acá. Decir hola es como muy formal ya, digamos. Eh, no sé, es un... ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿O buenas? ¿O cómo estás? Ya como de una entrando a la pregunta, ¿viste? Y cuando son así un grupito ya de confianza y eso, tipo, yo tengo un grupo que es hace, que nos conocemos de principios de la secundaria y seguimos aún siendo amigos. No tenemos como una manera de referirnos al grupo, sino más hablamos, o sea, hay veces que ni nos saludamos y es como entrar directamente al tema, no sé, cualquier cosa como, che, nos juntamos hoy o que mañana, ¿qué hacemos? Tipo, siempre con iniciativa. Y acá a eso que le decís dulces, le llamamos golosinas acá. La mayoría, los más conocidos, digamos, son los alfajores, que hay de, bueno, literalmente de cualquier sabor que se te venga a la mente. Eh, y también muchísimas marcas. O sea, por decirte, Bonobón, Águila, Fantoche, y así. Después, tema golosinas, caramelos. No hay mucha variedad, o bueno, que yo recuerde. Prendas de ropa, a ver. A lo que le dicen allá quizás camisa, acá le decimos remeras, que serían las que son de manga corta. Y también están las que también le llamamos chombas, que son las mismas camisas, remeras, pero que tienen un cuello con solapas y unos dos botones. Después le llamamos también buzo a lo que serían, como decirte, un hoodie. Y no, después al calzado, zapatillas. Y ya creo que no, bueno, no creo que no hay ninguna otra diferencia. Bueno, acá hay un repertorio enorme. Pero lo más común que decimos, o por lo que se nos conoce igual, es el boludo. Che, boludo. O pelotudo. Que pueden ser tanto una manera amistosa como también un insulto. Depende también el tono en que se lo diga. Como, che, boludo, ¿te acordás de tal, tal, tal? Ahí sería como una manera más tranqui, tranquila. Y después, bueno, como insulto, como, dejate joder, boludo. Y así. Bueno, ¿qué otro más? Forro, eh, salame, o qué sé yo. A ver, como también más subido a tono sería como, che, la concha de tu madre, o anda a cagar, hijo de remil puta, la reputa madre que te remil reparió, y así. Ok, como pudieron ver en el video, bueno, en los clips de nuestro informante argentino llamado Axel, podemos denotar que el método del habla del país argentino es, es muy especial, es muy singular, porque, por ejemplo, en el español, o pues en la denominación de este tipo de español argentino se le conoce como rioplatense, o sea, que se habla en las zonas de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y muchas otras partes de Argentina. Por ejemplo, una de sus características más notables es que ellos usan el voceo. Es la característica más notable que tienen ellos, o sea, en vez de jugar o en vez de usar el tú como pronombre para la segunda persona del singular, ellos se refieren a, se utiliza el vos, se utiliza el voceo, porque primero que nada, pues como la mayoría o muchos otros países, se usa el tuteo, tú comes, tú vives, tú piensas. Entonces, como en Argentina se usa el voceo, la conjugación de los verbos cambia. Entonces,
Pasaríamos de tú comes a vos comes. Pasaríamos de tú vives a vos vivís y de tú piensas a vos pensás. Como estos ejemplos tenemos muchísimos más, pero el vos es la forma más común y natural de hablar en Argentina, tanto como los contextos formales como informales. Sin embargo, pues en situaciones formales, como un discurso, una conferencia, es posible remotamente, si la persona quiere mantener tal vez un dialecto más formal, se usa el usted, pero si se quiere tal vez acercar más a su público, sigue usando el vos. Entonces también hay que cumplir un poco con eso. Entonces también tenemos que se presentan la conjugación de los verbos suele formularse eliminando la R al final del infinitivo y añadiendo un acento en la última vocal. Por ejemplo, en los verbos hablar cambiaría a ser vos hablás. El verbo comer pasaría a ser vos comés. Y el verbo vivir pasaría a vos vivís. También el imperativo del voceo se forma eliminando la D. El final del imperativo se formó eliminando la B, que es el final del imperativo plural, lo que lo hace más sencillo, como hablar, pasaría a hablar, de comer a comer, de vivir a vivir. También, pues como ya llevo diciendo, el voceo es la forma dominante del trato informal que se llama mucho en Argentina e incluso formal entre pares, o sea, entre las dos personas que están en el mismo escalafón. Usualmente cuando se hablan de manera formal entre ellos siguen usando el vos. Entonces, es que esto ha ganado tanto mérito y se ha vuelto tan común que incluso la Real Academia Española es, la volvió una forma recomendada, se volvió una forma ya reconocida también por estos mismos. El pronombre usted se utiliza para situaciones de máxima formalidad. Al dirigirse a personas mayores, a figuras de autoridad o a clientes en una empresa o en un negocio. Aunque el voceo también puede ser formal, el uso del usted marca un nivel de respeto mucho mayor y es la forma en que se demuestra un gran respeto hacia la persona a la que se le habla. En general, en una conversación entre dos personas que no se conocen y no se sabe con certeza la edad o el rol que estos desempeñan, es común que se empiece primero con usted y se pase a vos después de que se establece la confianza. Una de las particularidades más notorias del español argentino es su entonación, que a menudo se describe como similar al italiano. Esto se debe a la gran influencia de la inmigración italiana que hubo en el país. Por ejemplo, con el yeísmo. En el español de Argentina, la pronunciación de las letras palatal lateral sonora y la palatal fricativa sonora es diferente a la de otros dialectos. En lugar de pronunciarse como una Y o J, estas letras se pronuncian como una fricativa post-alveolar sorda o como una fricativa post-alveolar sonora, lo que se conoce como yeísmo reilado. En otros países las palabras pollo, llave, yo suenan tal cual como se escriben, y en Argentina con este yeísmo reilado pasan a pronunciarse algo similar a pollo, llave o yo. Es común que en el español de Argentina se pierda la pronunciación de algunas consonantes, como la alveolar fricativa sorda, al final de ciertas sílabas. Por ejemplo, en lugar de decir vamos, la gente dice vamos, y pues también es común que se fusionen los sonidos de algunas palabras. El español argentino está lleno de lunfardo, lo que es un argot local con raíces en el tango y la inmigración. Se utilizan palabras y expresiones únicas que son comunes en el día a día de los ciudadanos argentinos, como lo pueden ser che, que es una de las palabras más famosas y se usa para llamar la atención de alguien o para comenzar una oración. Por ejemplo, che, ¿cómo andás? Que sería como decir, hola, ¿cómo estás? Otra palabra también es el boludo o boluda, dependiendo del género, que es una palabra muy versátil. Puede ser un insulto si se usa para decir que alguien es tonto, pero también se usa de forma amistosa para referirse a un amigo. Por ejemplo, ¿qué hace, boludo? Que es como decir, ¿qué haces, amigo?
El lunfardo es, digamos, un vocabulario propio del español rioplatense, que nació a eso del siglo XIX en las zonas más marginales de Buenos Aires y se popularizó con la música del tango. Es, tal como lo mencioné, un argot más dinámico que ha evolucionado y se ha integrado en el habla cotidiana de los argentinos, especialmente en las grandes ciudades. Muchas de sus palabras tienen origen en el italiano, el gallego y otros idiomas de los inmigrantes que llegaron al país. Algunos ejemplos de este lunfardo con su significado podrían ser, por ejemplo, laburo, la palabra que utilizan para trabajo, que viene del italiano laboro, para trabajo, mina, para referirse a una mujer, pibe o piba, para referirse a un joven, un chico o una chica, fiaca, que es para referirse a la pereza o al desgano, birra, para referirse a la cerveza, también viene el italiano birra, bondi para referirse al autobús, guita para referirse al dinero, chamullar para hablar de engañar, seducir o convencer a una persona, chamullo, que es las conversaciones, digamos, con este fin, cheto, que es para referirse a alguien de clase alta o que aparenta serlo, y es a menudo utilizada, digamos, con un sentido muy despectivo. Morfar, para referirse al verbo comer, del italiano morfare, viene y engrupir, que es para referirse al verbo de engañar. El lunfardo no solo añade color al lenguaje, sino que también pues, refleja la historia de la inmigración y la mezcla cultural en Argentina. Y pues es una parte intrínseca de la identidad cultural rioplatense. Buenas noches, soy Ibralmi Echevarria. Voy a responder una serie de preguntas de acuerdo a mi experiencia de Quito, Ecuador. ¿Cómo hablar en tu ciudad? Hablan el español, pero se mezcla mucho con diferentes lenguas indígenas. ¿Usan palabras solo de allá? Sí, como dije anteriormente, Ecuador está conformado por más o menos 14 grupos étnicos, entonces sí tiene muchas determinaciones, palabras indígenas que solamente son de allá. ¿Qué frases dicen mucho? Digamos, uno que otro ejemplo podría ser de que cuando tienen frío, en vez de como que tengo frío, dicen achachay. Cuando algo te dan algo, lo que sea, en vez de decir gracias, dicen pay. Ya ves cómo parecía algo de terminación como el corazón o algo parecido, dicen chungo o coco. ¿Los jóvenes hablan igual que los adultos? No, pero sí hay una que otras palabras que se mantienen y como que se adecuan a la jerga que se utiliza hoy en día. Allá muchas palabras o se refieren mucho en B. Entonces, eso. Okay. ¿Hay expresiones que solo se usan allá? Sí, como las que acabé de mencionar. ¿Hay palabras que significan otra cosa en tu ciudad? Sí, una muy clara que está es, digamos, cuando uno dice la palabra chucha, acá puede ser un mal olor de la axila, en cambio en Ecuador viene haciendo este una mala palabra y también hace referencia a la parte íntima de la mujer. Y listo, esas son las respuestas. En Ecuador, en cambio, el uso de vos, tú y usted varía significativamente dependiendo de la región y el contexto social. El tuteo, digamos que es la forma más común de trato informal en la mayor parte del país, especialmente entre amigos y familiares. Se usa el pronombre tú con la conjugación verbal que le corresponde. Tú comes, tú vives, tú vas. Y en cambio el voceo, a diferencia de Argentina, es más poco generalizado, pero sí existe, especialmente en ciertas provincias de la Sierra Central y Norte, como en Carchi, Imbabura y Pichincha. Sin embargo, la conjugación verbal es distinta a la del voceo rioplatense. En el voceo ecuatoriano se usa el pronombre vos, pero con la conjugación que sería un híbrido entre la de tú y la de vos argentina. Por ejemplo, vos comes, no vos comés, vos vives, no vos vivís, y vos hablas, no vos hablas.
Y por último, el uso de usted es sumamente importante en Ecuador y mucho más que en otros países, ya que digamos que es la forma estándar de respeto y formalidad, y utilizada para hablar con personas mayores, superiores en el trabajo, desconocidos y a veces incluso entre familiares. En la sierra es muy común que se use usted incluso entre esposos y familiares, lo que marca un alto nivel de respeto. La fonética, el cantadito andino y otras características. La fonética del español ecuatoriano, especialmente la sierra, tiene una entonación muy particular que a menudo se describe como un cantadito o melódica, que se cree que proviene de la influencia del quechua. Asimilación de la R, vibrante alveolar sonora, y la TR, oclusiva dental sorda más vibrante simple alveolar sonora, es una de las características más notables. Las consonantes R y TR se pronuncian de una manera más suave y fricativa, casi como un sonido similar a la sh o sh de Argentina, pero no es tan marcado. La S alveolar fricativa sorda y la J fricativa velar sorda, en la región de la sierra la S se pronuncia de forma clara al final de las palabras, a diferencia de la costa donde a menudo se lide o se aspira la J, se pronuncia suave y glotal, lo que la hace menos fuerte que en otros países. Neutralización de las vocales. En el habla rápida, las vocales que no están acentuadas, especialmente la E, vocal media anterior no redondeada, y la I, vocal cerrada anterior no redondeada, tienden a fusionarse y pronunciarse de forma más neutra. Léxico y expresiones. El español de Ecuador está enriquecido por vocabulario de las lenguas indígenas, principalmente del quechua, lo que le da un toque único y muy regional. Ejemplos de palabras de origen de quechua. Achachay, expresión que indica que se tiene mucho frío. Arrarray, expresión para indicar que algo quema o está muy caliente. Guagua, niño o bebé. Cachay, entender, comprender. Churo, bonito o lindo. Otras expresiones. ¿Qué fue? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Un saludo muy común. Bacano, algo que es muy bueno, exigente. Chévere, lo mismo que bacano, algo que es genial. De ley, de forma segura, definitivamente, por supuesto. Pana, amigo, compañero.